En la última sesión, en la última sesión en la que nosotros habíamos estado, habíamos definido el término sistema, ¿de acuerdo? El término sistema, ¿sí? Es aquel conjunto de elementos interrelacionados, el cual ese conjunto existe para cumplir un propósito, para cumplir una misión, para cumplir un fin determinado. Y que ese conjunto de elementos va a poder cumplir ese fin determinado o va a poder lograr cumplir con su propósito si y solo si todos los elementos que lo conforman actúen o funcionen como un todo, como una sola unidad. Habíamos visto el ejemplo del sistema perdón, del sistema circulatorio, habíamos visto el ejemplo del sistema electoral, habíamos visto el ejemplo del sistema monetario, entre otros, ¿de acuerdo? Entre otros. Luego, habíamos observado, revisado 5 características de los sistemas en general. Recordemos que la primera característica tiene que ver con que todos los elementos de un sistema, para que éste pueda cumplir con su propósito, tienen que funcionar como un todo. O dicho en otras palabras, para que el sistema cumpla con su propósito, todos los elementos que lo conforman, ¿sí? Todos los elementos que lo conforman tienen que funcionar como un todo, como una sola unidad. La segunda característica es que es indispensable asegurar el funcionamiento y la disposición de los elementos que conforman el sistema para que éste, es decir, el sistema, pueda funcionar con absoluta normalidad. O dicho en otras palabras, que es importante garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los elementos que conforman un sistema para que éste continúe su curso sin ningún inconveniente. La tercera característica de los sistemas era que el hecho de que se apliquen cambios, es decir, el hecho de que se aumenten o eliminen elementos de ese sistema, la organización no debe asumir el efecto o la naturaleza de los efectos que vayan a generar esos cambios. Simplemente lo que debe hacer la organización es estar atenta, muy atenta a, eh, a los efectos que van a generar esos cambios. Es decir, por el simple hecho de que la organización elimine elementos de su sistema, no significa que se tengan que asumir que eso vayan a generar efectos negativos para el propio sistema. Y por otro lado, por el simple hecho de que se pretendan agregar elementos al sistema, tampoco deberá asumirse de que por esa decisión el sistema vaya a generar efectos positivos. En cualquiera de los dos casos, es decir, en el eliminar elementos o agregarle elementos a un sistema, lo único que resta es hacer seguimiento, monitoreo y evaluación a los efectos o cambios que puedan generar estas decisiones. La cuarta característica era básicamente que si un sistema se divide o alguno de los elementos del sistema se dividen, pueden suceder 3 cosas. La primera es que el sistema deje de funcionar, la segunda es que el sistema funcione de manera inadecuada y la tercera es que el sistema funcione de una manera totalmente distinta al original, que era el caso o el ejemplo de la bicicleta que les había colocado a ustedes en su momento. Y la quinta característica, les había comentado que ese era uno de los principios fundamentales de la auditoría, y es que para poder evaluar al sistema o para poder tener certeza del desempeño del sistema, nosotros tenemos que evaluar al sistema en todas sus partes, ya que en ninguna de las partes se pretende observar el desempeño del sistema como conjunto. Es decir, al tratarse de un conjunto de elementos, cada elemento cumple una función dentro de ese sistema. Por lo tanto, no podemos esperar observar el desempeño de todo el sistema en alguno de sus elementos. Por el contrario, el desempeño de un sistema será la sumatoria de los desempeños de cada elemento que lo conforman. Por eso, como auditores, tenemos que evaluar o auditar todo el sistema, o en este caso, o para nuestro caso, nosotros, si queremos tener la certeza del funcionamiento, desempeño de un sistema de gestión, tenemos que evaluarlo en todas sus partes para luego generar un dictamen, ¿cierto?, en relación con el desempeño del sistema de gestión. Eso con respecto a la definición de sistema. Hasta ahí. ¿Alguien tiene inquietudes? ¿Me confirma, por favor?
¿Listo? Bueno, ok. Bien. Ahora habíamos continuado con la definición de sistema de gestión. Tal y como lo definen las normas internacionales, dice que es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos y políticas. Es decir, toda organización, toda organización debe tener una estructura o una infraestructura para poder ejecutar su actividad económica. ¿De acuerdo? Si yo tengo una empresa que se va a dedicar al asesoramiento en temas de leyes o asesoramiento legal, para que mi empresa funcione como yo espero, debo constituir una infraestructura compuesta de personas, una infraestructura compuesta de tareas, actividades, una infraestructura compuesta de documentos, llámense manuales, procedimientos instructivos, formularios, formatos, etcétera, entre otros elementos, y eso es lo que le permite a mi empresa funcionar como yo espero o que mi empresa ejecute su actividad económica. Quiere decir que todos estos elementos van a interactuar o van a interrelacionarse para que la empresa pueda cumplir con su actividad económica. Esos elementos y la interacción de esos elementos, como se los había explicado en la última sesión, es lo que nosotros conocemos como sistema de gestión. Quiere decir que todas las empresas, independientemente de que se traten de microempresa, pequeña, mediano, gran empresa, independientemente de que hablemos de organizaciones públicas o privadas con o sin ánimo de lucro, todas las organizaciones funcionan bajo un esquema de sistema de gestión. Si ustedes se toman la molestia o si se lo permiten, pueden visitar cualquier organización y simplemente observar cómo las personas interactúan con otras personas, cómo las personas interactúan con herramientas, equipo, maquinaria, vehículos, materiales y demás, cómo las personas aplican o ejecutan tareas y actividades según unas directrices establecidas en políticas, procedimientos, manuales, instructivos, etcétera, etcétera, cómo la organización gira alrededor del cumplimiento de objetivos y metas, y toda esa interacción es lo que nosotros llamamos sistema de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Vale? Eso es a lo que nosotros llamamos, ¿sí? Eso es a lo que nosotros llamamos sistema de gestión. ¿De acuerdo? A ver, por aquí me hacen, si hay un cambio en el sistema, esto debe documentarse. Por supuesto, Rina, esa es la idea. Claro que sí, claro que sí. Esa es la idea. Ah, perdón, muchachos, discúlpenme, por favor, que no había encendido mi cámara. Ah, aquí ya está. Listo, ¿todos me pueden ver? ¿Me confirman, por favor? Aquí estoy, no se preocupen, ¿todos me pueden ver? Bien, ok. Bueno, entonces, eso es a lo que nosotros llamamos, o eso es a lo que nosotros mencionamos o conocemos como sistema de gestión. ¿Listo? Juan, por ahora no vamos a hablar de objetivos, por ahora no vamos a profundizar un poco más en la presentación de objetivos. ¿Por qué razón? Porque dentro del contenido de las normas internacionales hay capítulos dedicados a eso, a explicarles a las empresas cómo se deben formular los objetivos, qué características deben tener los objetivos, cómo se presentan y documentan adecuadamente los objetivos. Cuando lleguemos a ese capítulo, ¿sí? Ahí vamos a conocer y vamos a dar varios ejemplos de objetivos para un sistema de gestión, ¿vale? Con gusto, mi querido Juan, con todo gusto. ¿Listo? Entonces, repito, cuando uno entra a una organización, a cualquier organización, la que ustedes quieran, ustedes van a observar personas interactuando con otras personas, ¿sí? Con sus compañeros de trabajo, por ejemplo. Personas utilizando herramientas manuales, mecánicas, neumáticas, maquinaria, equipos, herramientas, vehículos, aparatos, dispositivos de cualquier característica, interactuando con materias primas, interactuando con insumos, con materiales, interactuando con información en todas sus presentaciones. ¿De acuerdo?
personas aplicando o ejecutando tareas y actividades siguiendo unos lineamientos, siguiendo unas directrices definidas en un procedimiento, en un instructivo, en un manual, en un formulario, en una política, en fin. Todo eso es lo que nosotros llamamos sistema de gestión. Habíamos dicho que la gestión para nosotros, en este caso, significa actuar o tomar cartas en el asunto sobre algo para poder cumplir unos objetivos y metas establecidos. Bien, eso es lo que también nosotros, o esas otras definiciones que podemos tener en cuenta para sistema de gestión. Es el conjunto de acciones, ¿cierto?, que se ejecutan con el ánimo de cumplir unos objetivos y unas metas formuladas. ¿Listo? Obviamente gracias a la interacción de todos los elementos que ya les he mencionado. Si después de implementar el sistema de gestión en una empresa se sigue hablando de prerequisitos, se puede decir que se cumplió la implementación del sistema. Alejandro, en los sistemas de gestión, nosotros digamos que no hay unos prerequisitos. No. En los sistemas de gestión o en la presentación de las normas internacionales o en el contenido de las normas internacionales, nosotros simplemente vemos estándares, es decir, pasos que tenemos que seguir al pie de la letra para poder materializar el sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que más que prerequisitos, los vamos a estudiar por etapas. ¿De acuerdo? Hay una etapa preliminar, por ejemplo, que se llama de contextualización. Hay una etapa de planificación, hay una etapa de implementación, hay una etapa de evaluación del desempeño, hay una etapa de mejora continua o de actuación, en fin, y los vamos a estudiar así, por esos bloques, por etapas, que más adelante se las voy a explicar con mucho gusto. ¿De acuerdo? Lo importante es que el sistema de gestión o cuando se formula un sistema de gestión o cuando empecemos a revisar la presentación de cada sistema de gestión, ustedes se van a dar cuenta que cada sistema de gestión tiene un enfoque. Uno como auditor, ¿cómo se da cuenta de que en realidad el sistema de gestión está cumpliendo o en realidad el sistema de gestión está funcionando correctamente? Muy sencillo, confirmando que se están cumpliendo los objetivos y metas o como lo llamaremos más adelante, los resultados esperados de cada disciplina. Es decir, la gestión de la calidad o la gestión de la calidad busca que la organización pueda generar unos resultados alrededor de la conformidad y satisfacción de los usuarios. Por ejemplo, ¿de acuerdo? La gestión de la seguridad y salud en el trabajo busca que las empresas a través de ese sistema de gestión se cumplan unos resultados o se logren unos resultados en relación con la prevención de lesiones y el deterioro de la salud de los colaboradores en su puesto de trabajo. ¿Sí? La seguridad e inocuidad de los alimentos el sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos busca que las organizaciones cumplan o generen unos resultados esperados a partir de la adopción de la norma ISO 22000, por ejemplo, alrededor de la prevención de cualquier circunstancia que pueda afectar o que pueda perjudicar la seguridad y la salud de quienes consumen los alimentos. Y así sucesivamente con los demás sistemas de gestión. Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas de gestión, como lo vamos a ver más adelante, tienen un enfoque hacia los resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Todo sistema de gestión para que una organización pueda visualizar y pueda lograr que el sistema de gestión funcione, es necesario establecer unos resultados que se desean lograr y cómo se expresan o cómo se formulan esos resultados que se esperan lograr, tal y como los llamamos objetivos y metas. Entonces, todo sistema de gestión va enfocado a cumplir esos objetivos y metas. Por eso, como les decía hace ya unos segundos, los sistemas de gestión están enfocados al resultado y uno como auditor, cuando confirma que efectivamente se cumplieron esos resultados, uno puede concluir que el sistema de gestión está funcionando de manera correcta. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, de esa manera, de esa forma, uno como auditor se da cuenta que efectivamente el sistema de gestión está funcionando correctamente. ¿Listo? Entonces, alrededor de la calidad alrededor de la gestión y aseguramiento de la calidad, alrededor de la gestión ambiental, alrededor de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera,
siempre se van a formular unos objetivos y metas. Y además, ¿por qué es importante la formulación de objetivos y metas? Es tal y como se los había mencionado en la última sesión. Uno de los errores que cometen mayoritariamente las empresas es que pretenden implementar un sistema de gestión a la fuerza, es decir, que las personas o los miembros de la organización que jamás en su vida han tenido contacto con todas estas normas internacionales, las empresas pretenden que por el hecho de implementar un sistema de gestión, esos conocimientos y esas competencias en general se van a adquirir de la noche a de la mañana y eso no va a suceder. Eso, por esa razón, los sistemas de gestión se componen de etapas. Las etapas se tienen que cumplir una por una para ir avanzando en la puesta en marcha del sistema de gestión. De lo contrario, pasar o saltarse etapas en un sistema de gestión, lo único que va a generar es traumatismo para la organización. Es así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, los sistemas de gestión o la adopción de las normas internacionales se desarrolla por etapas y en esas etapas se cumplirán en la medida en que la organización haya formulado adecuadamente esos resultados esperados o haya formulado correctamente los objetivos y metas del sistema de gestión, ya que el funcionamiento del mismo girará alrededor del cumplimiento de objetivos y metas. Y la política del sistema de gestión es la que va a indicar el camino a seguir o cuál es la dirección que se tienen que tomar o cuáles son los principios rectores que se aplicarán para poder cumplir esos objetivos y metas. Entonces, el alcance debe o puede incluir a toda la organización. Correcto, Juan, exactamente. El alcance de un sistema de gestión o el radio de acción del sistema de gestión, obviamente, tiene que abordar toda la organización. Entonces, como habíamos quedado en la última sesión, estábamos hablando de estos conceptos fundamentales como lo era sistema de gestión, que ya les quedó claro, o alguien tiene preguntas con respecto a la definición de sistema de gestión. ¿Alguien tiene preguntas o todo esto les quedó claro? Ok, perfecto. Bien. Entonces, miren, aquí hay otros conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta y es básicamente la definición de política que dice son las intenciones y dirección de una organización como lo expresa formalmente su alta dirección. Es decir, recuerden ustedes que la política o las políticas que se formulen en una organización son precisamente, en primer lugar, los lineamientos que establecen la alta dirección, es decir, la persona o el grupo de personas encargadas de dirigir, de controlar, de lograr que la organización llegue a feliz término o llegue a feliz puerto, ¿de acuerdo? Y estas personas, como los gerentes, subgerentes, vicepresidentes, presidentes, juntas directivas, mesas, asamblea de accionistas, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas personas, a través de las políticas, transmiten unas intenciones o unos compromisos, ¿cierto? Que deberán materializarse a través de resultados tangibles, y por otro lado, establecerán las directrices para que éstas se cumplan al pie de la letra, logrando así que el sistema de gestión cumpla su propósito, que es lo que yo les estaba mencionando hace unos minutos. Es decir, cualquier organización, al pretender implementar un sistema de gestión, debe tener claro qué desea lograr o a dónde quiere llegar con este proyecto, con esta estructura. Y eso lo manifiestan a través de objetivos y metas. Pero para indicarles el camino a todos los miembros de la organización, para poderles mostrar cuál es el camino a seguir para cumplir esos objetivos y metas, es necesario formular una política, ya que en esa política se establecerán los compromisos y los lineamientos que todos tienen que cumplir para poder lograr alcanzar esos objetivos y metas. ¿De acuerdo? Los resultados deben ser sostenibles en el tiempo. Si no es así, no se puede decir que un sistema de gestión esté implementado. Exactamente, Jordani, es lo que nosotros llamamos mantenimiento del sistema de gestión. Mantenimiento, ¿qué significa? Lograr que el sistema de gestión permanezca en el tiempo. Y para lograr eso, indiscutiblemente es necesario demostrar que los objetivos y metas se cumplen. De lo contrario, no se va a poder tener una idea si en realidad las cosas se están haciendo bien o no. Es decir,
Este es otro error que cumplen comúnmente las empresas que pretenden adoptar normas internacionales, ¿ya? Las normas internacionales se adoptan o las empresas deberían tener en cuenta que estas normas internacionales en su estructura buscan que puedan trazar una línea o un punto de partida, ¿cierto? En relación con unos objetivos y metas que se puedan lograr para poder medir esa gestión en el corto, mediano y largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? La política debe estar alineada con la misión y visión, sí, por supuesto, mi querido Juan, entre otros aspectos que se deben tener en cuenta para formular correctamente la política de un sistema de gestión. Obviamente hay otros elementos que se tienen en cuenta o que las normas internacionales establecen que las empresas deben tener en cuenta para poder formular correctamente la política. ¿Listo? Entonces, como les decía, esos objetivos y metas, ¿cierto? Conocidos como resultados esperados, se formulan con el ánimo de que en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, la empresa pueda medir esa gestión y de acuerdo a esos resultados o de acuerdo a la medición de esa gestión, la organización o los miembros de la alta dirección tomen decisiones al respecto, tengan que hacer ajustes, tengan que tomar todas las medidas necesarias para que el sistema de gestión se mantenga, para que el sistema de gestión siga funcionando en el tiempo. Por eso es tan importante lograr que las personas que ocupan o encarnan la alta dirección en una empresa se comprometan con este proyecto. De hecho, en las normas internacionales hay un capítulo que se llama liderazgo y es allí donde las normas internacionales establecen precisamente las responsabilidades que deben asumir los miembros de la alta dirección con respecto al sistema de gestión, que dentro de las cuales, entre otras, está la formulación y divulgación de la política del sistema de gestión. ¿Listo? De igual manera, así como existen unos lineamientos para formular los objetivos y metas del sistema de gestión, las normas internacionales también les indican a los miembros de la alta dirección cuáles son los lineamientos que se deben cumplir para formular correctamente la política del sistema de gestión. ¿De acuerdo? Como les estaba mencionando a ustedes hace unos instantes, la definición de objetivos dice que es el resultado a lograr, ¿de acuerdo? Es decir, los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas como objetivos financieros, de salud y seguridad, ambientales, de calidad, etcétera, y se pueden aplicar en diferentes niveles, bien sea estratégicos, bien sea para toda la organización, para un proyecto en particular, para los productos y servicios, etcétera. Es decir, todo sistema de gestión para que pueda desempeñarse correctamente, ¿cierto? O alrededor del funcionamiento de un sistema de gestión, tienen que formularse unos resultados a lograr o unos resultados esperados, como lo llaman las normas internacionales. Bien, esto significa que la gestión o el desempeño del sistema de gestión estará alrededor o estarán orbitando alrededor de estos objetivos y metas, ya que todo sistema de gestión está orientado a los resultados. Les coloco un ejemplo. Supónganse ustedes que todos hacemos parte de una empresa y estamos implementando un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y resulta que para que este sistema de gestión pueda funcionar correctamente, la alta dirección estableció un objetivo o varios objetivos en relación con la disminución de los casos de accidentalidad y ausentismo en la empresa. Casos de accidentalidad o casos de accidentes laborales y ausentismo por causa de accidentes y enfermedades laborales, por ponerles un ejemplo. Todo este sistema de gestión tendrá que orbitar alrededor del cumplimiento de ese objetivo o de esos objetivos
para demostrar que en realidad ese sistema de gestión le permite a la empresa cumplir esos resultados. Y esto es lo que logra que todas las personas que hacen parte de una empresa que está implementando un sistema de gestión sepan hacia dónde quieren llegar. Porque repito e insisto, este es uno de los errores más comunes que cometen las empresas al implementar sistemas de gestión. De repente llega de la nada y dicen, vamos a adoptar tal norma internacional y creen que por el hecho de plasmarlo en documentos, plasmarlos en directrices y demás, pretenden que la gente o los colaboradores de la noche a la mañana adopten estas directrices e inmediatamente el sistema de gestión empiece a funcionar de manera como lo esperan las normas internacionales y eso no va a suceder. ¿Por qué razón? Porque hay personas o los niveles de comprensión y asimilación de conceptos, de términos, de los estándares o la aplicación de estándares no es la misma para todas las personas. Algunas personas, digamos, captarán el mensaje rápidamente de lo que quiere la organización con su sistema de gestión, como habrán otras personas que habrá que explicarles con mayor detalle porque, digamos, su capacidad de asimilación es tan rápida como el de las otras. ¿De acuerdo? Entonces, estos sistemas de gestión tienen en cuenta una serie de factores, incluyendo factores humanos, que también pueden o bien contribuir a que el sistema de gestión funcione o bien obstaculizarlo de alguna manera. Entonces, esto le permite a la organización lograr que su sistema de gestión o alrededor del sistema de gestión se formulen unos objetivos o unos resultados esperados para que precisamente haya gestión, es decir, se formulen acciones, se documenten esas acciones, se divulguen, se instruyan a los colaboradores de la organización alrededor de esas directrices para que el sistema de gestión funcione. Y gracias a la interrelación de todos estos elementos, el sistema de gestión pueda cumplir con sus objetivos y metas. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien, perfecto. Vamos a continuar. Ok. Vamos entonces a empezar a revisar, ¿sí? Vamos entonces a empezar a revisar los elementos que componen un sistema de gestión, ¿sí? Vamos a empezar a revisar cuáles son los elementos que conforman un sistema de gestión, ¿de acuerdo? Y empezamos con los procesos, ¿de acuerdo? Antes de continuar, quiero hacerles a ustedes la siguiente aclaración. A la luz de las normas internacionales en materia de procesos, solo existen tres escenarios: las tareas, las actividades y procesos. Es decir, a la luz de las normas internacionales no existen ni los macro, ni los micro, ni los subprocesos. Solo existen procesos. ¿Por qué razón? Porque un proceso es un universo tan vasto, tan gigante, por decirlo así, que se compone de tareas y actividades y pretender que otro universo lo contenga es absolutamente improcedente. Entonces hay que tener en cuenta que para las normas internacionales solo existen procesos, procesos que se componen de tareas y actividades, y es aquí donde voy a empezar a explicarles a ustedes la definición de proceso, ¿de acuerdo? ¿Cómo definen las normas internacionales este término, procesos, para que les quede claro? Dice que es un conjunto de actividades y o tareas mediante las cuales unas entradas se convierten en unas salidas o resultados. ¿De acuerdo? La organización define los procesos para establecer los métodos de trabajo necesarios y así poder llevar a cabo su actividad económica. Aquí aparece un primer término muy importante que vamos a estar observando a lo largo y a lo ancho de la revisión de las normas internacionales y es el término métodos de trabajo. ¿Qué es un método de trabajo? Un método de trabajo es simple y sencillamente la forma que define la organización para ejecutar sus procesos. Esos métodos de trabajo, repito, es la forma o la manera que la propia organización establece para poner en marcha sus procesos.
¿Y en dónde los podemos ver? En procedimientos, en instructivos, en manuales, en protocolos, en reglamentos, etcétera, etcétera, en políticas inclusive que define la propia organización para lograr la operación de sus procesos. Entonces, a eso hacemos referencia cuando observemos los términos método o el término método de trabajo o métodos de trabajo. Repito, es la forma que la propia organización establece para poner en marcha sus procesos. ¿Y en dónde los observamos? En procedimientos, en manuales, en políticas, en instructivos, en protocolos, en reglamentos, etcétera, etcétera. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? En una caracterización podemos identificar la interacción de procesos, el cual incluye actividades, tareas, entradas, salidas y se hace por procesos. Sí, Milagros, correcto. Tienes razón. De eso hablaremos más adelante, pero tienes razón. Exactamente. Es así. Bien, listo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Algo que quiero que les quede claro es que según esta definición que dice que es un conjunto de tareas y actividades mediante los cuales unas entradas se transforman en salidas, sí, unas entradas se transforman en salidas, este, no están exclusivamente relacionados con la fabricación. Es decir, hay algunas personas que creen que esta definición solo se limita al hecho de decir que un proceso transforma materias primas en productos finales. No, esta definición aplica para cualquier escenario en el que exista el desarrollo u operación de procesos. ¿Por qué razón? Porque las entradas, hay diversas tipos de entradas en una organización. Les coloco un ejemplo. Materias primas es una, pero también como entrada puede ser información, por ejemplo, ¿sí? Información obtenida de cualquier fuente, ¿de acuerdo? Instrumentos, equipo, maquinarias, herramientas, directrices, políticas, entre otras. Entonces, las entradas para los procesos tienen muchas características o podemos observar diversos tipos de entradas. Profe, entonces, ¿por qué en empresas se habla de tipos macroproceso y procesos? Luis Carlos, lo que pasa es que lo que pretende las normas internacionales en este caso es que cuando la organización decida implementar un sistema de gestión, lo haga teniendo en cuenta que su operación o su desarrollo, su funcionamiento, se da básicamente a través de tres pilares: la identificación y gestión de tareas, actividades y procesos. ¿De acuerdo? En donde hay que tener claro si estamos hablando, a ver, en las empresas se comete mucho el error, mucho, esto es muy seguido, de que dicen, tenemos el macroproceso de compras y dentro de ese macroproceso hay subprocesos y resulta que uno va y audita ese macroproceso llamado compras y lo que está identificando no son subprocesos, sino actividades. ¿Bien? Entonces, esto es un error muy común que cometen las empresas al generar o al gestionar sus procesos para la constitución de un sistema de gestión. Y esa es una de las recomendaciones que siempre damos los auditores en cualquier auditoría, en auditorías internas, en auditorías de certificación. Siempre se les recuerda a las empresas, ustedes deben definir tareas, actividades y generar procesos. Los macro, micros y subprocesos a la luz de las normas internacionales no existen. Quiere decir que si estamos ante un subproceso o microproceso, podríamos estar hablando no de microprocesos ni de subprocesos, sino que podríamos estar hablando de actividades, ¿de acuerdo? O probablemente estemos describiendo tareas pretendiendo hacer entender que estamos hablando de micro o subprocesos. Entonces, en este momento les voy a explicar qué es una tarea, qué es una actividad y qué es un proceso para que entiendan lo que las normas internacionales pretenden en todas las empresas. ¿Listo? Gustavo, es que no hay ninguna diferencia entre actividad y macroproceso porque, repito, para las normas internacionales macroproceso no existe. Así de sencillo.
Para efectos del sistema de gestión bajo norma ISO, el término macro o micro no aplica. Exactamente, Johnny Mar. Ustedes van a observar que en el contenido de las normas internacionales solo aparece el término proceso, nada más. O aparece actividades o aparecen tareas. Eso es todo. No aparecen ni los macro, ni los micro, ni los subprocesos por la siguiente razón. ¿Listo? Las que les voy a explicar a continuación. Con lo que les acabo de decir, ¿les ha quedado claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Usar el término macro proceso confunde. Llegué a ver una empresa con muchos mapas y los dividían en mapa del macro proceso, mapa del proceso, mapa del subproceso y mapa, y la gente se confundía. Exactamente. Esa es la realidad, Avianis. Tienes toda la razón. Y aquí ustedes van a dar cuenta que, por ejemplo, para el tema de los mapas de procesos, que esto se los explicaré más adelante, debe existir uno solo, nada más. Uno solo por organización. ¿Listo? ¿Cómo olvidar el tema de macro y microprocesos? Ever Eliezer, con mucho gusto se los voy a explicar. Listo, miren. Perdón. ¿Qué es una tarea? Vamos a ir desde el concepto más sencillo, ¿sí? Hasta llegar al del proceso. El erito hablan del despliegue del macroproceso, ¿no, Luis Carlos? En todos los auditores siempre les damos la misma recomendación a las empresas. No hablen de macro, no hablen de micro, no hablen de subprocesos. Entonces, en un auditorio uno perfectamente se puede dar cuenta de que en vez de estar, es decir, pretender hablar de un subproceso, lo que están describiendo es una actividad. ¿Bien? Entonces, atentos con lo que les voy a decir a continuación. Miren, ¿qué es una tarea? ¿Sí? Una tarea es una acción, es un acto tan claro, tan directo, tan comprensible, tan evidente, que cuando se exige que se ejecute ese acto o cuando se ejecuta esa acción o ese acto, no da lugar a pensar algo distinto. Les coloco el siguiente ejemplo. Eso es una tarea, se la repito. Una tarea es un acto, es una acción tan comprensible, tan clara, tan evidente, que cuando se ejecuta esa acción o ese acto, o cuando se exige que se ejecute esa acción o ese acto, no da lugar a pensar algo diferente. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que le dan la orden o la siguiente orden a un compañero de trabajo. Le dicen, caballero, sea usted tan amable de pintar la pared que tiene al frente suyo de color blanco. ¿Listo? Pregunto, ¿qué tiene que hacer esta persona o qué tiene que hacer nuestro compañero al recibir esa orden? ¿Qué tiene que hacer la persona que acaba de recibir esa orden? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, pintar la pared que tiene al frente suyo de color blanco. Eso es todo. ¿De acuerdo? Eso, eso es lo que nosotros llamamos una tarea. Es una acción tan clara, es una acción tan comprensible, es una acción tan evidente que no necesita mayor explicación, que no necesita
un análisis de complejidad importante para saber lo que tiene que hacer. Cuando alguien da esa orden, es claro lo que se tiene que hacer. Pintar la pared que tiene al frente suyo de color blanco y punto. Esas son las tareas. Y en una organización se ejecutan miles y miles de tareas todo el tiempo. Pueden haber trabajadores pintando paredes de cualquier color. Pueden haber trabajadores desarmando un motor. Pueden haber trabajadores armando un motor. Pueden haber trabajadores elaborando un documento. Pueden haber trabajadores recolectando residuos, etcétera, etcétera, etcétera. En una organización se ejecutan miles y miles de tareas. Y es allí donde viene el segundo concepto, que es actividad. ¿De acuerdo? ¿Qué es una actividad a la luz de las normas internacionales? Una actividad es un conjunto de tareas, ¿sí? Las cuales tienen las siguientes dos características. La primera, las tareas que conforman esa actividad, ¿sí? Tienen elementos en común o tienen un vínculo que permite que entre ellas interactúen, ¿de acuerdo? Y la segunda característica es que gracias a ese vínculo, gracias a ese grado de interrelación o interacción, las tareas como conjunto pueden cumplir los mismos objetivos o buscan cumplir el o los mismos objetivos. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. Con gusto. Recuerden la recomendación, mis estimados estudiantes, que les di la primera sesión. ¿Listo? Cuando ingresen a la sala, por favor, coloquen su nombre completo, ¿cierto? Aquí, como aparece en pantalla, como ven mi nombre completo acá en mi pantalla, para que cuando finalicemos la sesión, Zoom nos dé el registro de asistencia. ¿Listo? Recuerden esta recomendación para mañana, muchachos, ¿vale? Se los agradecemos inmensamente. Ejemplo. Supongan ustedes que todos trabajamos en una empresa de construcción, ¿sí? Una empresa que se dedica a construir edificaciones, almacenes, estadios, en fin, cualquier edificación. Y resulta que nuestra empresa está implementando algunas de estas normas internacionales y llegó al punto ¿de acuerdo? Y llegó al punto de, exactamente, José Manuel, esto es una tarea, sí, señor. Y llegó al punto de poder organizar, ¿de acuerdo? Organizar la empresa, para no ser tan redundantes, ¿sí? Listo. Supongan ustedes que nuestra empresa fijó su atención en tres tareas. La primera de ellas, ¿sí? La primera de ellas, pintar paredes. La segunda tarea, limpiar paredes. Y la tercera tarea, aplicarle yeso a las paredes. Pregunto, pregunto, ¿cuál es el elemento que tienen en común estas tareas? ¿Cuál es el vínculo que tienen estas tareas o el elemento en común que tienen las tareas? Exactamente, las paredes o la pared donde se vayan a ejecutar. Eso significa que el vínculo o el elemento en común que tienen estas tres tareas pueden interrelacionarse. El orden de ejecución de las tareas lo determinará la organización. La organización puede decir, primero limpiamos, luego aplicamos yeso y luego pintamos. Perfecto, no hay problema. Lo importante es que esas tres tareas, en ese orden, las tres van a interrelacionarse, van a interactuar para que entre las tres cumplan el mismo objetivo o cumplan los mismos objetivos. Quiere decir que estas tres tareas, al tener ese vínculo o ese elemento en común y por ende, al poderse interrelacionar a través de ese vínculo, las tres tareas como conjunto van a poder cumplir el o los mismos objetivos. En este caso, el objetivo puede ser el que ustedes quieran. Por lo tanto, la empresa puede aglutinar estas tres tareas en un elemento o en un solo conjunto que van a denominar actividad.
¿De acuerdo? Entonces, de 3 tareas pasamos ahora a una sola actividad. Y esto es lo que sucede en muchas organizaciones. En muchas organizaciones todo el tiempo se ejecutan cientos y cientos de tareas simultáneamente. Lo que hacen las organizaciones en implementar sistemas de gestión es identificar, desplegar todas las tareas y empezar a reconocer cuáles de ellas tienen elementos en común o vínculos entre ellas para poderlas agrupar y luego determinar las actividades. ¿De acuerdo? Y esa actividad puede recibir el nombre que ustedes quieran, el que quieran colocarle. Entonces, aquí claramente, en vez de estar controlando 3 tareas, vamos a controlar una sola actividad gracias a la interrelación de las tareas que la componen. Hasta aquí les quedó claro la definición de tarea y actividad. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Una tarea puede tener relación con una o varias actividades. Claro que sí, mi querido José Estefano. Recuerden ustedes que como lo definimos al principio o como hemos definido sistema, es una red de interrelaciones o interacciones. Entonces, habrán actividades que se interrelacionen con otras, habrán tareas que se interrelacionen con otras, habrán tareas que se interrelacionen con actividades y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Vale, querido José. Con mucho gusto. Entonces, ya nos quedó claro que esa actividad, tarea, ya que nos quedó claro que esa actividad, ahora vamos a definir o desplegar un poco más la definición de proceso. Pero antes de llegar a esa definición de proceso, según como lo establecen las normas internacionales, hay que tener en cuenta lo siguiente. Resulta que dicen las normas conjunto de tareas y o actividades a través de los cuales o mediante las cuales unas entradas se convierten en salidas. ¿Cuáles son las entradas según las normas internacionales? ¿Cuáles son las entradas de los procesos que conforman un sistema de gestión? ¿De acuerdo? O en general, ¿cuáles son las entradas de una empresa para que sus procesos operen correctamente? Esas entradas son las que conocemos como las necesidades y expectativas. ¿Bien? Que según las normas, las necesidades y expectativas de la sociedad o sus partes interesadas son el motor o el combustible, ¿de acuerdo? Para que toda esa infraestructura llamada sistema de gestión funcione. Es decir, las empresas existen con un propósito, ¿sí? Prestar un servicio, suministrarle un producto a la sociedad a partir de unas problemáticas identificadas por la organización, por ejemplo, a través de un estudio de mercado, ¿de acuerdo? Todas las empresas que existen en el mundo tienen una razón de existir, ¿de acuerdo? Y esas razones de existir, ¿sí? Esas razones de existir, ¿de acuerdo? Esas razones de existir se dan porque afuera de la organización, en la sociedad, hay algo que se llaman necesidades y expectativas, que esas son, digamos que las que se traducen o se pueden identificar, por ejemplo, en un estudio de mercado a través de las problemáticas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mi empresa o la empresa que estoy reactivando, porque pues por temas de pandemia yo cesé actividades con mi empresa y hasta ahora la estoy reactivando, ¿sí? La hice en su momento con el propósito de ayudarles a las empresas a implementar y certificar sus sistemas de gestión, por ejemplo. Esa fue, digamos, la necesidad que llevó a crear mi empresa. Por lo tanto, yo llegué a esa conclusión porque yo realicé un estudio de mercado y en su momento, y aún existen esas necesidades y expectativas alrededor de implementar sistemas de gestión y certificarlos por toda la apertura de mercados y por todas las oportunidades que tienen aquellas empresas que tengan su sistema de gestión implementado y además certificado. Entonces, es allí, ¿cierto? Es allí en donde este, tomé la decisión de constituir una empresa para cubrir.
para cumplir con esas necesidades y expectativas. Hasta aquí me hice entender, ¿me confirma, por favor? ¿Listo? Bien, por acá, proceso de entrada, actividad, salida. Muy bien. Las entradas al sistema surgen de las necesidades y requerimientos de sus clientes. Exactamente, de la sociedad en general, mi querida compañera Raicelis, de la sociedad en general. ¿Listo? Una pregunta, y dentro de una organización se habla de proceso contable, proceso de compras y todos forman parte del proceso gestión. En este caso, ¿se acepta llamarlos procesos o serían actividades? Ana María, lo que pasa es que esto en los mapas de procesos o en la representación gráfica de procesos, uno lo puede hacer por categorías, o sea, por grupos de procesos. Pero eso no significa que esa categoría se llame macroproceso. Les coloco un ejemplo. En una empresa pueden haber, tomando el ejemplo de nuestra compañera Ana María, puede haber un proceso que se llame proceso contable, otro que se llame proceso de compras y otro que se llame proceso de mantenimiento, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Resulta que estos tres procesos, al interactuar en conjunto o al interrelacionarse entre ellos, pueden cumplir los mismos objetivos y metas y demás. Entonces, las empresas lo que pueden hacer es para representar gráficamente la interrelación de esos procesos, ¿de acuerdo? Lo hacen a través de categorías. Por eso, por ejemplo, estos tres procesos se pueden llamar procesos administrativos o la categoría de procesos administrativos, pero no significa que haya un macroproceso que se llame proceso administrativo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro? Entonces, esa es una estrategia o es una técnica muy sencilla que pueden utilizar las empresas para identificar o categorizar o clasificar los procesos, ¿de acuerdo? Si la necesidad de decir o concluir es que aquí hay un macroproceso que se llama proceso administrativo, no, es simplemente una categoría que reúne tres procesos que son, digamos, totalmente independientes entre sí, pero que van a interrelacionarse y entre esa o gracias a esa interrelación, pues van a poder materializarse objetivos, metas y demás. ¿Listo? Bien. Entonces, las entradas de una organización en general, ¿sí? Las entradas de una organización en general serán las necesidades y expectativas de la sociedad, en donde precisamente las empresas, ¿de acuerdo? Las empresas establecen o determinan o constituyen procesos para poder satisfacer o poder cumplir esas necesidades y expectativas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una necesidad y qué es una expectativa? Una necesidad es la ausencia de algo, de cualquier cosa, y resulta que ese algo que nos falta es tan importante para nosotros, es tan vital para nosotros, que exigimos que esa ausencia sea eliminada lo más rápido posible. Esas son las necesidades. Repito, la necesidad es la ausencia de algo, de cualquier cosa, y resulta que ese algo es tan valioso, es tan vital para nosotros, que exigimos que ese algo que nos hace falta nos lo sea entregado inmediatamente. Por eso la comunidad tiene necesidades relacionadas con salud, alimentación, educación, transporte, servicios sanitarios, servicios públicos, acueducto, alcantarillado, etcétera, etcétera. Porque son cosas, servicios básicos, José, muchas gracias. Porque son cosas que son tan vitales para nosotros que inmediatamente les exigimos a las empresas en general que nos suministren ese algo que nos hace falta. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las necesidades.
Y las expectativas hacen referencia a la forma en la que se espera que esa ausencia deje de existir. Les coloco el siguiente ejemplo. Ustedes bien saben que nosotros los seres humanos necesitamos de los alimentos para poder sobrevivir, para poder existir, ¿de acuerdo? Frutas, verduras, carnes, en fin, proteínas, vitaminas y demás. Y todo esto lo encontramos en los alimentos, ¿bien? Resulta que cuando nosotros comemos o ingerimos alimentos, estos pasan por el sistema digestivo. Y el sistema digestivo los transforma en dos elementos, ¿de acuerdo? Un elemento que se llama glucosa y producto de la transformación de los alimentos en glucosa, luego van a quedar unos residuos, ¿bien? Esos residuos se van a poder desechar a través de el sudor, la orina, las heces fecales, etcétera. Y la insulina, perdón, la insulina no, la glucosa es lo que nosotros llamamos las baterías del cuerpo humano, es decir, las reservas de energía del cuerpo humano que al haber ingerido alimentos, el sistema digestivo rescata de esos alimentos, ¿de acuerdo? Y esas reservas de glucosa se van acumulando cada vez que nosotros consumimos alimentos, ¿de acuerdo? Obviamente habrán algunos elementos que sí aportan volúmenes importantes de glucosa, como hay otros alimentos que en realidad no aportan un volumen importante de glucosa. ¿Listo? Bien. Durante el día, al momento de nosotros ingerir alimentos, esas unidades o reservas de glucosa van aumentando, ¿cierto? Y a su vez, el cuerpo humano las va consumiendo para poder, digamos, funcionar adecuadamente, incluyendo en estado de reposo. En estado de reposo, nuestro organismo o nuestros sistemas en general siguen consumiendo reservas de glucosa para funcionar correctamente. ¿Ya? Resulta que esas reservas de glucosa no son eternas. Esas reservas de glucosa no son infinitas. Quiere decir que cabe la posibilidad de que esas reservas de glucosa se agoten. Cuando se agotan esas reservas de glucosa, el sistema digestivo le envía una señal al sistema nervioso central informándole que esas reservas de glucosa que son vitales para que nuestro organismo funcione se acabaron y por lo tanto nos lleva a volver a consumir alimentos para volver a generar nuevas reservas de glucosa y se repita el ciclo. El ciclo, lo que les acabo de explicar es lo que conocemos técnicamente como el hambre. El hambre es la necesidad de ingerir alimentos cuando las reservas de glucosa se agotan. Es decir, las reservas de glucosa o la glucosa para nuestro organismo son tan vitales, son tan importantes para lograr que todos los sistemas que conforman nuestro organismo funcione correctamente. Entonces, el hambre se genera o se entiende como la necesidad de volver a ingerir alimentos para que esas reservas de glucosa a través del sistema digestivo y los demás sistemas puedan generar las reservas de glucosa pertinentes para que de allí el organismo las siga utilizando y los demás sistemas funcionen correctamente. ¿Les quedó claro con este ejemplo que es una necesidad? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Vale, muy bien, perfecto, muchachos. Eso es lo que nosotros entendemos por necesidad, la ausencia de algo, de cualquier cosa. Resulta que eso que nos hace falta es tan vital, es tan importante para nosotros que exigimos que eso que nos hace falta se nos entregue o nos suministre en el menor tiempo posible. Ahora, un ejemplo de expectativa. Supongan ustedes que en este momento ustedes tienen hambre. Pregunto, ¿qué les gustaría comer? Lo pueden colocar ahí en el chat de la sala. ¿Qué les gustaría comer a ustedes en este momento? ¿Listo? A ver, sopa, carne, empanada, una pizza, hamburguesa, carnita asada, creo, Ana María, galleta con mermelada, cachapa, unos tacos, perro caliente, arepita, ensalada, pastel, asadito, carne con espárragos, un trozo de torta, carne y ensalada, pizza, hamburguesas con papas fritas, exactamente, etcétera. Lo que ustedes están colocando en el chat
es la forma en la que ustedes esperan ejecutar cuando les vaya a dar hambre. ¿De acuerdo? Es decir, ustedes están colocando en el chat de la sala la forma en la que esperan que el hambre, cuando la sientan, deje de existir. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pudieron apreciar, hay diversas maneras o formas o mecanismos en las que esa necesidad se puede suplir. ¿Qué significa? Que una sola necesidad puede generar varias expectativas. Es decir, una sola necesidad puede llevar a identificar varias expectativas. ¿De acuerdo? En este caso, les coloco el ejemplo. Supongan ustedes que tienen hambre, es decir, tienen necesidad de ingerir alimentos. Y ustedes colocaron la comida o los alimentos que ustedes consideran pertinentes en este caso, en este momento, para suplir esa necesidad que les genera el hambre. Y como pudimos apreciar, hay muchas opciones. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa que la organización, para poder suplir esas necesidades y cumplir sus expectativas o con esas expectativas, tienen que formular o establecer procesos. Es decir, que para poder cumplir con esas necesidades y expectativas, la organización tendrá que identificar tareas y actividades y luego aglutinarlas o reunirlas en un solo ente que van a llamar proceso, a través del cual esas necesidades y expectativas se van a transformar en salidas. ¿De qué manera las empresas suplen las necesidades y expectativas de la sociedad en general? A través de productos, a través de servicios y a través de decisiones. Por eso las normas internacionales definen que los procesos son un conjunto de tareas y actividades que se interrelacionan para transformar las entradas en salidas. Es decir, es un conjunto de tareas y actividades que se interrelacionan para transformar las necesidades y expectativas de la sociedad en general y convertirlas en productos, servicios y decisiones capaces de cumplir esas necesidades y expectativas. ¿Les quedó claro que es un proceso? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro que es un proceso a la luz de las normas internacionales? Se puede decir que el mal de uno es el bien de otros, porque si hay alguien con hambre, mi negocio de comida sobrevive y de ahí el que suministra las materias primas también vende. No es que el mal de uno es el bien de otros, mi querido deber, es básicamente tener la capacidad de identificar necesidades y expectativas. Eso lo pueden hacer las empresas, por ejemplo, a través de un estudio de mercado. ¿Sí? En un estudio de mercado se pueden identificar necesidades, expectativas y a partir de esas necesidades y expectativas se puede lograr visualizar una problemática, es decir, una situación que requiere una atención oportuna, inmediata y sobre todo eficaz. Digamos que en teoría, en las definiciones de problemática, ¿cierto? En materia de formulación, gestión y evaluación de proyectos, la problemática son aquellas circunstancias en las que o situaciones que son derivadas de las necesidades y expectativas que necesitan una atención oportuna, sobre todo una atención oportuna, una atención sistematizada, es decir, una atención que se genere a partir de una estructura, ¿de acuerdo? Constituida por procesos, tareas, actividades, recursos y demás, y también eficaz. ¿Por qué razón? Porque al detectar una problemática, la organización podrá formular objetivos y metas para demostrar si en realidad cumplieron o no cumplieron con esa problemática, es decir, para saber si en realidad se pudieron suplir esas necesidades o cumplir esas necesidades y expectativas, básicamente. ¿Listo? Bien, entonces, en las empresas, esto que les acabo de explicar, esto que les acabo de decir con respecto a los procesos es lo que se conoce como enfoque basado en procesos, que más adelante, por supuesto, yo se los voy a explicar con mucho gusto. ¿Listo?
Bien, por aquí alguien había colocado. Dice, ejemplo, una necesidad puede ser una clienta que tiene unos 15 años y necesita un maquillaje para la ocasión. Esa sería la entrada si mi servicio es prestarle servicio como maquilladora. Sí, Avianis, sí, 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 claro, claro, puede ser. Es decir, la necesidad en este caso de tu clienta, por ejemplo, que tiene un evento de 15 años, la necesidad es que tú le apliques un maquillaje adecuado o pertinente a la ocasión. ¿De acuerdo? La necesidad de esta persona es lograr que tú la maquilles, la organices, digamos, su imagen, su presentación personal, que vaya acorde al evento que asiste. Las expectativas ya vendrán relacionadas con las tonalidades que quiera que les apliques o los colores que quiera que ella aplique, el matiz de la piel, el brillo, bueno, todo lo que se maneja en este mundo de la industria del maquillaje también de los cosméticos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos necesidad y expectativa fundamentalmente. ¿Listo? Bien. También a partir de esta definición de proceso hay otro concepto muy importante que debemos tener en cuenta los auditores y es aquel que está relacionado con el de la cadena de valor. ¿De acuerdo? ¿Qué es la cadena de valor a la luz de las normas internacionales? En primer lugar, el concepto de cadena de valor fue propuesto por Michael Porter. Michael Porter es una autoridad a nivel internacional en materia de procesos, en materia de mejoramiento continuo, en materia de sistemas de gestión. Y dice lo siguiente, Michael Porter establece que una organización es una cadena, tal y como nosotros la conocemos, ¿sí? Es decir, una cadena que se compone de unos eslabones, ¿de acuerdo? ¿Listo? De unos eslabones. A través de una serie de etapas, es decir, cada eslabón que compone la cadena es una etapa, ¿de acuerdo? Que va agregando valor para sus clientes y grupos de interés. De esta manera, crea y sostiene su ventaja competitiva y en consecuencia produce más rentabilidad para la empresa. ¿Listo? En una aerolínea podría decirse que la necesidad de trasladarse, correcto, Jennifer, pero las expectativas es una buena atención, un avión organizado, un avión limpio, que la atención sea adecuada, que no haya inconvenientes, por ejemplo, en los trámites de migración, que los precios sean asequibles, etcétera, etcétera. ¿Listo? Básicamente es eso. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos quiere transmitir a nosotros Michael Porter? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere transmitirnos a nosotros Michael Porter con esta definición de cadena de valor? ¿Listo? Toda empresa es una cadena. Esa cadena significa que su actividad económica, ¿cierto? Su actividad económica se ejecuta a través de unas etapas, a través de unos procesos, ¿sí? Estos procesos van alineados de tres maneras. De manera sistemática, de manera jerárquica y de manera estratégica. ¿De acuerdo? Les coloco un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo. Permítanme un momento, por favor. Les voy a mostrar un ejemplo de cadena de valor muy sencillo, muy sencillo. Permítanme un segundo y ya se los voy a mostrar. A ver, por aquí lo tengo. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde tengo el ejemplo? Ah, ya.
Listo. ¿Están observando todo lo que les comparto en pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Todos lo ven? Sí. Bien, ok, miren. Aquí, como ustedes pueden apreciar, es un ejemplo de una forma en la que una organización puede establecer su cadena de valor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Michael Porter con respecto a la constitución o determinación de una cadena de valor? Dice, en primer lugar, como lo acabamos de estudiar, para que los procesos de una empresa se puedan activar, es fundamental identificar las entradas, es decir, las necesidades y expectativas de la sociedad en general, o identificar, ¿sí? O identificar eh, las problemáticas a partir de las necesidades y expectativas del entorno, de la sociedad en general. Supongan ustedes que estamos visualizando una cadena de valor de una empresa que fabrica y produce automóviles, la marca que ustedes quieran. Supongan que aquí está la cadena de valor. Entonces, supongan ustedes que esta empresa llevó a cabo un estudio de mercado en donde detectó o encontró las siguientes necesidades y expectativas. Dice, o clasificó como entradas las siguientes necesidades y expectativas. Dice, necesidades y expectativas con respecto a la adquisición de un automóvil que sea seguro, que cuente con potencia, que sea veloz, que sea cómodo, que sea familiar y que también sea de alto rendimiento. ¿Qué significa que sea de alto rendimiento? ¿Cierto? De alto rendimiento significa que la distancia recorrida o al consumir un litro o un galón de combustible con respecto a la distancia recorrida por el vehículo sea una relación beneficiosa, por supuesto, para el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, supongan ustedes que el estudio de mercado arrojó esas necesidades y expectativas. Cuando una empresa detecta las entradas, ¿cierto? O puede identificar las necesidades y expectativas, inmediatamente puede reconocer cuáles serán las salidas que tendrá que generar para suplir esas necesidades y expectativas. Es decir, si la organización detecta que las personas o el entorno en general está solicitando un vehículo con esas características, ¿cuáles serán las salidas? Pues un vehículo que cumpla con esas características. ¿Sí me hago entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí me hice entender? Cuando una empresa ya reconoce las necesidades y expectativas, automáticamente sabe cuáles serán sus salidas o cuáles serán los productos, servicios o decisiones que tendrán que tomar para cumplir a total cabalidad con esas necesidades y expectativas. Ahora, la cadena de valor es la que le permite a la empresa poder ir del punto A al punto B. Es decir, la cadena de valor será el mecanismo que podrá constituir la propia organización para poder ir de las entradas a las salidas. Entonces, en este caso, Michael Porter, ¿qué es lo que propone al respecto? Dice, cuando las empresas ya hayan reconocido sus entradas y salidas, ahora aquí viene el establecimiento, la formulación de la cadena de valor. Entonces, la cadena de valor será la forma a través de la cual las empresas determinen el orden jerárquico, sistemático y estratégico de sus procesos para poder ir de las entradas a las salidas. Es decir, para poder ir de las entradas a las salidas, la organización tiene que establecer unos procesos o unas etapas compuestas por unos procesos que van a ir del primero al último. Es decir, las empresas dicen, para poder ir de las entradas a las salidas, primero vamos a hacer esto. Segundo, vamos a hacer aquello. Tercero, vamos a hacer esto y así sucesivamente hasta llegar a la entrega o el suministro de las salidas. Por eso se dice que la cadena de valor es la forma a través de la cual las empresas organizan jerárquicamente sus procesos o las etapas para ir de las entradas a las salidas. ¿Por qué? Porque la propia empresa o las propias organizaciones determinan qué se hace primero, luego qué es lo que va segundo,
luego lo que va a tercero y así sucesivamente, con el ánimo de respetar esa jerarquía o con el ánimo de respetar esa ruta que la propia organización ha establecido para poder generar las salidas esperadas. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Y en ese recorrido, ese producto final es lo que logra un valor agregado mayor competitividad en el mercado, no que el MEDIS. No es tanto la competitividad, no se ve tanto en el producto final, por el contrario, el producto final y la competitividad es el resultado de establecer una cadena de valor que le permita a la empresa satisfacer las necesidades y expectativas reconocidas como entradas. Es decir, en el mercado podemos encontrar empresas que fabrican y producen vehículos de todas las características habidas y por haber. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay tantas organizaciones o por qué existen en el mercado tantas empresas que se dedican exactamente a lo mismo? Porque cada organización pretende abordar las necesidades y expectativas del entorno a su manera. Si ustedes, si tuviésemos la posibilidad de colocar, por ejemplo, todos los automóviles tipo familiar, por ejemplo, de todas las marcas, Ford, Chevrolet, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Renault, Fiat, Peugeot, etcétera. Si tuviéramos la posibilidad de colocar en el mismo plano todos los automóviles con estas características, ustedes se van a dar cuenta que las diferencias son evidentes. Diferencias en cuanto a suspensión, diferencias en cuanto a rendimiento, diferencia en cuanto a potencia, a velocidad, aerodinámica. ¿Por qué? Porque cada organización determina cómo va a cumplir con esas necesidades y expectativas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que lleva a las empresas a que a partir de la forma en la que establezcan su cadena de valor, las diferencias sean evidentes. Por ejemplo, sin ir más lejos, podemos comparar un vehículo de la marca Ford con un vehículo de estas características de BMW y las diferencias son evidentes. Las evidencias saltan a la luz. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada marca, cada empresa ha elaborado o determinado una cadena de valor para suplir esas necesidades y expectativas a su manera. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? En Milet, esa cadena de valor se hace en la primera etapa, que es la contextualización. ¿Sí? ¿Quiénes estarían involucrados en dicho proceso, en la evaluación y creación de esta cadena de valor? Jennifer, y para todos, los miembros de la alta dirección. Ellos son los únicos responsables de formular la cadena de valor de la empresa. Los miembros de la alta dirección. Ellos son los responsables de poder definir esta estructura o una estructura parecida a la que ustedes están observando en pantalla. ¿Listo? Y en ese recorrido, bueno, ok, entonces, no, Yolima, los líderes de proceso no, los miembros de la alta dirección. Los miembros de la alta dirección, no los líderes de proceso, son los miembros de la alta dirección porque ellos son los que establecen el orden jerárquico, ¿sí? El orden jerárquico de todas las etapas o procesos que se van a ejecutar para transformar entradas en salidas. Así de sencillo, ¿listo? Bien. ¿Por qué se dice? Bueno, la cadena de valor es parte del plan estratégico de una empresa. Jordani puede ser parte del plan estratégico, no hay ningún problema, no hay ningún problema, claro que puede ser parte. ¿Por qué se dice entonces que la cadena de valor, aparte de ser el orden jerárquico, también es el orden estratégico? Por lo que les acabo de decir. Es precisamente por lo que les acabo de decir, porque el producto o las salidas que genera cada cadena de valor son diferentes porque cada empresa determina la forma en la que se van a suplir esas necesidades y expectativas. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al ejemplo. Podemos ver marcas de vehículos de estas características que generan vehículos totalmente distintos entre sí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ana María, ¿puede cambiar la cadena de valor de una empresa? Ana María, las empresas pueden modificar, actualizar la cadena de valor cuantas veces quieran. No hay un límite o no hay una restricción para hacerlo. O quiero hacerles la siguiente pregunta.
Por ejemplo, Apple todavía sigue generando el primer iPhone, o sea, siguen suministrando su teléfono iPhone igual a la primera versión del dispositivo o lo han cambiado durante todo este tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se mantiene la misma versión con la que empezó todo o ha venido cambiando? Exactamente. Apple lo ha venido cambiando. ¿Y eso qué significa? Cambios en la cadena de valor. Así de sencillo. ¿Un nuevo proceso genera un cambio? No, Yolimar, un proceso no puede generar un cambio en la cadena de valor. Bueno, es decir, el desempeño de la cadena de valor, si así lo determina la empresa, puede estar, digamos, relacionado con la presencia o ausencia o la agregar o eliminar un proceso, como se los dije al principio, de las características de los sistemas, ¿de acuerdo? Está bien cambiar, actualizar en el contexto de Apple. Obvio, Carlos, es que todo A ver, entiendan una cosa, mis estimados estudiantes. Las necesidades y expectativas de hoy en día, comparadas hace 10 años, 20 años, 30, 40 años, han cambiado. ¿De acuerdo? Han cambiado. Las necesidades y expectativas de la sociedad actual con la sociedad de hace 20 años han cambiado. Y las cadenas de valor aparecen como un mecanismo de defensa para que la organización se pueda acoplar a esos cambios. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que estar permanentemente consultando necesidades y expectativas. Las empresas no se pueden quedar con un estudio de mercado que hicieron hace 10 años y pretender que la cadena de valor de hace 10 años siga supliendo la misma necesidad y expectativas. Eso no es así. ¿Bien? Eso significa que las necesidades y expectativas del entorno van a estar cambiando permanentemente y esto lleva a las empresas a estar muy atentas a esos cambios. ¿Para qué? Para poderlos aplicar a su cadena de valor y lograr que a través de esta cadena de valor se acople a esas necesidades y expectativas o a esos cambios del entorno. Es que todo ha cambiado. Los autos de antes no tenían aire acondicionado y los de ahora tienen hasta dos aires por el calentamiento. Exactamente. En una cadena de valor se puede poner análisis de riesgo. Por supuesto, Gustavo. Claro que se puede poner, indiscutiblemente. Para tener esa cadena de valor deben considerarse las políticas que tiene establecida cada empresa. No solo las políticas, Ana María, tareas, actividades, procesos, recursos, en fin, muchos factores que ya vamos a ver o que vamos a seguir revisando a medida que avancemos nuestro proceso de capacitación y formación. ¿De acuerdo? Bueno, todos me están preguntando por qué en la cadena de valor aparece en la palabra verificación. Pero antes de continuar, ¿les quedó claro por qué la cadena de valor es el orden jerárquico y estratégico de los procesos o etapas de una empresa? ¿Sí? ¿Les quedó claro esto? Bien, ok, bueno. Bien. ¿Por qué la cadena de valor se entiende como el orden sistemático, ¿sí? De los procesos o por qué la cadena de valor se entiende como el orden sistemático que le otorgan las empresas a sus etapas y a sus procesos, ¿sí? Porque, como se los había dicho anteriormente, o como el mismo Michael Porter establece, una organización es un eslabón que se compone de unas etapas, ¿de acuerdo? Eso significa, eso significa que la cadena de valor o a través de la cadena de valor se determinarán o se establecerán las etapas que tendrán que cumplirse de manera jerárquica para poder ir de las entradas a las salidas. Es decir, esto que ustedes están viendo en pantalla es la columna vertebral de un sistema de gestión. Si las organizaciones no tienen claro cómo funciona su actividad económica, es decir, no pueden o no tienen claro cómo elaborar o determinar su cadena de valor, pretender implementar un sistema de gestión sin tener claro cómo está constituida o cómo se desarrolla su actividad económica va a ser bastante complejo. Entonces, las empresas deben tener completamente claro cómo se constituye su cadena de valor
ya que esto que ustedes están viendo en pantalla como ejemplo es lo que se entiende como la columna vertebral de un sistema de gestión. ¿Por qué razón? Se los voy a explicar rápidamente. Al identificarse las necesidades y expectativas como entradas, en este caso, las que ustedes están viendo en pantalla, y las salidas que están relacionadas con un producto, es decir, un vehículo que cumpla con estos requisitos, la gestión de la calidad estará orbitando alrededor de toda esta cadena de valor. Sí, milagros, esto forma parte del plan estratégico de una organización. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gestión de la calidad orbitará alrededor de esta cadena de valor? Es muy sencillo, porque en medio de todo estaría involucradas la satisfacción y conformidad de quienes reciban el vehículo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a través de la norma ISO 9001 se va a materializar el sistema de gestión de la calidad para asegurarse de que las necesidades y expectativas, es decir, los requisitos de la sociedad en general, se cumplan a través de el suministro y consumo de las salidas que genera esa cadena de valor. O dicho en otras palabras, el sistema de gestión de la calidad articulado o implementado con la norma ISO 9001 orbitará alrededor de la cadena de valor. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que busca esta norma internacional es que las salidas, es decir, en este caso, los productos que se van a generar a partir de esta cadena de valor garanticen la conformidad y satisfacción de quienes reciben o van a recibir ese vehículo. Por esa razón, la gestión de la calidad orbitará alrededor de esta cadena de valor. ¿De acuerdo? ¿Por qué la gestión de la seguridad y salud en el trabajo orbitará alrededor de esta cadena de valor? La respuesta es muy sencilla, porque en cada una de las etapas que conforman la cadena de valor van a haber personas, es decir, seres humanos que se pueden lesionar, seres humanos que se pueden enfermar, seres humanos que se pueden estresar, seres humanos que se pueden desmotivar, es decir, seres humanos cuya seguridad, salud y bienestar se podría perjudicar en cada una de las etapas o dependiendo las tareas y actividades y procesos que se ejecuten en cada una de estas etapas. Por lo tanto, el objetivo fundamental del sistema de gestión de la seguridad de salud en el trabajo es evitar a toda costa lesiones y enfermedades laborales dependiendo de las tareas y actividades y procesos que se ejecuten en cada una de las etapas de la cadena de valor definida por la propia organización. ¿De acuerdo? Y por último, ¿por qué la gestión ambiental orbitará alrededor de la cadena de valor? La respuesta es muy sencilla, porque en cada una de las etapas de la cadena de valor, las empresas consumen recursos naturales, renovables y no renovables, y producto de esa interacción con los recursos naturales se van a generar residuos en cada una de estas etapas. Por lo tanto, el sistema de gestión ambiental, a través de la norma ISO 14001, orbitará alrededor de esta cadena de valor con el ánimo de evitar cualquier incidente o cualquier circunstancia de contaminación ambiental que se pueda generar en todas las etapas que conforman la cadena de valor y así con los demás sistemas de gestión. Por eso se dice que la cadena de valor es la columna vertebral de todo sistema de gestión, porque es la que determina el escenario en donde se aplicarán las normas internacionales. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, toda organización que pretende implementar un sistema de gestión cualquiera o toda organización que pretenda ejecutar su actividad económica debe tener totalmente claro cómo se compone su cadena de valor. ¿Listo? Bien. Ah, bueno, les iba a decir por qué aparece verificación. Resulta que cuando se ejecutan o se ponen en marcha las operaciones en una empresa o cuando una organización lleva a cabo su actividad económica, es importante asegurarse de que en todas las etapas o fases
que componen la cadena de valor se ejecuten según lo planeado. Bien. Entonces, es allí donde aparecen, ¿sí? Es allí donde aparecen los controles operacionales. ¿Qué es un control operacional? Es una medida de monitoreo, es una medida de evaluación, es una medida de seguimiento en relación con el desempeño de uno o varios procesos, con el ánimo de asegurarse de que ese proceso funcione según lo planificado. ¿De acuerdo? La verificación es uno de los muchos controles operacionales que pueden aplicar las empresas al poner en funcionamiento su cadena de valor. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la verificación? La verificación consiste en asegurarse de que las tareas y actividades que componen cada uno, bueno, o los procesos en general, compuestos por tareas y actividades, que hacen parte de cada una de las etapas de la cadena de valor, se estén ejecutando según lo establecido por la propia organización. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que aquí la etapa uno donde dice, o proceso, o fase uno donde dice diseño y desarrollo del modelo fabricar y producir, supongan ustedes que esa etapa se ejecuta a través de dos procesos, los que ustedes quieran. Y resulta que para cada proceso, ¿sí? Para cada proceso, se han establecido dos procedimientos, es decir, el proceso uno tendrá dos procedimientos, o el proceso uno tiene dos procedimientos y el proceso 2 tiene otros dos procedimientos. En total, esta etapa del diseño y desarrollo del modelo fabricar y producir se compone de cuatro métodos de trabajo o de cuatro procedimientos, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste la verificación? Asegurarse de que el funcionamiento del proceso uno se esté llevando a cabo tal y como se establecen en esos procedimientos y el proceso 2 se esté ejecutando o esté funcionando tal y como lo establecen esos dos procedimientos. En eso consiste la verificación. Es una medida de control que aplican las empresas para asegurarse de que los procesos estén funcionando o se estén operando según lo planificado en los métodos de trabajo determinados por la propia empresa o por la propia organización. Por eso aparece el término verificación en todas las etapas de la cadena de valor. Y es precisamente para asegurarse de que cada etapa o cada fase de la cadena de valor funcione de acuerdo con los métodos de trabajo establecidos por la propia organización. ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Por esa razón aparecen los términos verificación. ¿Listo? De esto, por supuesto, hablaremos más adelante. Sí, se aplica desde un inicio como la recepción de materia, no solo se acepta, debe llevar ciertos criterios para pasar al otro proceso. Exactamente, Carlos Manuel, efectivamente. Precisamente esta cadena de valor existe con el ánimo de asegurarse de que el desarrollo, la actividad económica de la organización se ejecute de acuerdo a esta cadena de valor, respetando, por supuesto, el orden jerárquico, sistemático y estratégico que la organización le ha asignado a estas etapas y a todos los procesos que conforman esta cadena de valor. ¿Listo? Entonces, por esa razón hablamos de controles operacionales, por eso hablamos de verificación, entre otros controles, por supuesto, que las organizaciones van a poder aplicar o van a poder ejecutar o realizar para asegurarse de que su cadena de valor o la cadena de valor definida por la propia organización funcione adecuadamente. ¿Listo? Bien, están observando de nuevo la presentación donde está la cadena de valor, la definición de proceso y cadena de valor. ¿La están viendo de nuevo? Bien. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a la cadena de valor, procesos y demás? ¿Me confirman, por favor? ¿No? ¿Eh?
Perfecto. Muy bien. La cadena de valor es el sistema de gestión. Manuel, la cadena de valor es la columna vertebral de un sistema de gestión. A ver, quiero hacerle la siguiente pregunta. O bueno, para que les quede totalmente claro el tema de la cadena de valor. Supongan ustedes que nosotros estamos ante el mejor equipo de Europa, el que ustedes quieran, ¿sí? El que ustedes quieran. ¿A quiénes les gusta el fútbol? Digan yo en la sala. ¿A quiénes les gusta el fútbol? Bueno, yo, Real Madrid, vale. Listo, ok. Ustedes saben por qué razón los equipos de fútbol, la formación de los equipos de fútbol se da, por ejemplo, 3-3-4-4-3-3, 3-2-1-3, etcétera. ¿Saben por qué existen esas formaciones, esos números? 4-4-2, 4-3-3, 3-3-4, 3-3-3-2-5. Sí, Leris, obviamente por estrategia, pero resulta que esa formación es la que determina el número de, bueno, determina no, determina la ubicación o la cantidad de jugadores que va en cada una de las líneas que conforman un equipo de fútbol. ¿De acuerdo? Es decir, está el portero, está la línea de defensa, ¿de acuerdo? Está la línea del medio campo y está la línea delantera. Básicamente son tres líneas. La línea de defensa, la línea del medio campo y la línea delantera. Y de ahí en adelante se derivan todas las posiciones, centrales, volantes, mediocampistas, el 10, falso delantero, delantero, medio centro delanteros, en fin, ¿sí? Eso, por ejemplo, es lo que uno puede percibir o puede entender como la cadena de valor que puede, a partir de la cual un director técnico de un equipo de fútbol, el que ustedes quieran, define su estrategia. Es decir, el director técnico, digamos que es el que tiene la batuta en el equipo, es el que va a definir cómo va a distribuir esos 11 jugadores en la cancha. Y esos 11 jugadores se distribuyen según sus capacidades, según sus limitaciones, según las habilidades de cada uno, para que a partir de esa estructura, a partir de esa cadena de valor, en ese caso, el estratega o el director técnico defina su estrategia para hacerle frente a su rival. Bien. Entonces, cuando se despliegan las formaciones de esta manera o a través de estos números, hace entender que en este caso el director técnico lo que ha construido es su cadena de valor para sobre la cual formular su estrategia, porque pretender formular una estrategia sin saber cómo va a distribuir los jugadores en el campo de juego va a ser algo extremadamente complejo. Si me hice entender, me confirman, por favor. ¿Listo? Bien. Todo lo visto el día de hoy les quedó claro, muchachos, me confirman, por favor. ¿Listo? Bien. Entonces, por favor, no se retiren de la sala. Los dejo en compañía de mi compañero Edgar Castillo y mañana continuamos con nuestras sesiones, ¿vale? Edgar, ¿está en sala? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, los dejo en compañía de nuestro compañero Edgar, quien les va a seguir respondiendo todas sus inquietudes en materia administrativa. ¿Listo? Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. De verdad, que Dios los bendiga. Que pasen una feliz noche y hasta mañana, muchachos.